Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, ahí sentadito, porque creo que están cansaditos, ¿cierto? Abra su Biblia. San Juan 1:14. San Juan 1:14. Bueno, ustedes tienen claro que Dios es uno, ¿cierto? ¿Alguno tiene duda? Amén. Oye, ¿alguno tiene duda? Dios es uno. ¿Es lo mismo Trinidad que unicidad? Nunca, hermano. Comenzando, porque Trinidad no existe. Ahí sí me armaron los amén. O sea que aquí hay un poco de trinitarios, hermano. ¿Yo qué voy a hacer? Y hay poder en Jesús, sí, Señor. Sí, porque aquí hay más de uno que dice, no, es que son lo mismo. Oiga, son igualito. Cantan igual, pero no es lo mismo. A mí no me vengas con ese cuentecito. Que estar en la Trinidad y estar en la unicidad es lo mismo. ¿Ah? Oiga, que Trinidad es una señora del pueblo de este, vea. Oiga, pues, muchachos, vea, amigos, ustedes que están con nosotros. Miren, nosotros fuimos criados en la iglesia trinitaria más grande del mundo. ¿Sí me está escuchando? ¿Cómo así, pastor? Es que la iglesia trinitaria más grande del mundo es la iglesia católica. Las demás iglesias trinitarias salieron de ahí. Muchas ya no adoran muñequitos, como lo sacan hoy a pasear por ahí, ¿cierto? La mayoría de las iglesias trinitarias no adoran muñequitos, pero adoran tres, igual. Yo adorar a San José y no adorar a San Germán, no es lo mismo. Si adoro al uno y no adoro al otro, no es lo mismo. No soy idólatra también. Claro. Así es, hermano. No, es que nosotros no adoramos a la Virgen María. Pero entonces adoran tres. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas. Y que un solo Dios verdadero. Enseguida dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y un solo Dios verdadero. Entonces, ¿cómo es esto, pues? ¿Cómo es esto? Un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y un solo Dios, ¿cómo es eso? Y un solo Dios verdadero. ¿Cómo es eso? ¿Tres personas en un solo Dios? No. Mire, hermano, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis solo presenta un Dios. En la Biblia no existe Trinidad. No existe Trinidad. Aunque los trinitarios, hermano, tergiversaron la Biblia. Sí, porque ellos cogieron algunos versos y los torcieron, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe que los manuscritos originales, sabe cómo dice? Bautizándolos en mi nombre. Pero ellos lo torcieron para acomodar su doctrina trinitaria. ¿Cierto? Esta Reina Valera es la más confiable de todos, es verdad, pero está adulterada. Amén. Pero para eso estamos los pastores, ¿cierto? Para corregir algunas cositas que ellos torcieron, pero para eso estamos nosotros, para enderezar las cosas como son, ¿cierto? Porque si la Biblia presenta un solo Dios desde el comienzo hasta el fin, entonces, ¿cómo es eso que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? Yo nunca he visto a Job adorando tres. Y el libro de Job es bastante grande. Yo nunca vi a David adorando tres. Yo nunca lo he visto. Yo nunca vi a Moisés adorando una Trinidad. Nunca lo he visto. Y hemos leído mucho la palabra, ¿cierto? Amén. O como oran por ahí los trinos, en el nombre del Dios Trino. Bendito el Señor Jesús. ¿Cómo hacen tres personas para hacer
omnipotentes, omniscientes y ¿qué más? Y omnipresentes. ¿Cómo hacen para estar? ¿Cómo hace el Padre para estar aquí? Pero también está el Hijo aquí, está el Espíritu. Miren, hermano, eso es una doctrina que eso no lo explica nadie, hermano, porque no tiene fundamento bíblico, ¿cierto? Entonces, la Biblia, desde principio hasta el fin, muestra un solo Dios verdadero. El mismo Cristo en su oración como hombre decía: que te conozcan a ti, al único Dios. Amén. Al único Dios. Amén. Y por eso vamos a hablar del Verbo hecho carne. Amén. Oiga, el Verbo hecho carne. Entonces, ahí San Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bueno, allá al comienzo, Dios siempre se manifestaba a los hombres a través de su palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo, habló el Señor a Isaías, habló a los profetas, habló a los reyes. Hablaba. Siempre la palabra de Dios, que es el verbo, hablaba a los hombres a través de su voz que salía. Amén. El Verbo hecho carne. Mire, el omnipotente, y esto es lo que ellos, los trinitarios, no les acomoda. El omnipotente Dios, oiga, el omnipotente Dios, el que todo lo puede, fue hecho carne. Amén. Y el omnisciente Dios, es decir, el que todo lo sabe, fue hecho carne. Amén. Y el omnipresente Dios, es decir, el que está aquí, está en Estados Unidos, está en Inglaterra, en la última galaxia, en todas las, mejor dicho, hermano, Dios no habita en la eternidad. La eternidad habita en Dios, que es diferente. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el omnipresente Dios fue hecho carne. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿No lo puede hacer Dios? Oiga, no lo puede hacer Dios. Porque es que, hermano, no sea que resultemos algunos trinitarios aquí. ¿Oyó? Mire, hermano, no trate de personificar al verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no es persona. Dios en su esencia no es humano. Dios en su esencia es espíritu. Amén. Y el espíritu que hablaba a los profetas, y el espíritu de Dios que hablaba a los reyes, y el espíritu de Dios que hablaba a los patriarcas, ese Dios que hablaba en aquel tiempo se hizo carne. Oiga, y habitó entre nosotros. Oiga, ya oramos, ¿cierto que no? Ahí sentadito, oremos al Señor. Que Dios nos abra el entendimiento, hermano, para que no comamos cuento. Aló, con todo lo que dicen allá en internet, hermano, ¿oyó? Para que usted no le coma cuento a la gente que dicen por ahí el Dios Trino, y que oremos al Padre, y que oremos al Hijo, y que oremos al Espíritu Santo. No, para que usted entienda que cuando usted ora a Jesús, está orando al Padre, está orando al Hijo y está orando al Espíritu Santo. Porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Listo, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en tu presencia estamos, Señor. Invoco tu nombre, Dios mío. Úsame, inspírame, dame la gracia. Estas palabras, Señor, que pongas en mis labios, esas son las que voy a hablar a tu pueblo, Señor, en esta hora, Dios mío. Úsame.
para gloria tuya y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El verbo hecho carne, el Dios que hablaba en aquellos tiempos, tomó forma humana. Amén. A los hombres les parece increíble que el que hablaba en el Antiguo Testamento se hiciera carne o tomara forma de hombre. Pero es que eso es lo que dice la Biblia. Porque son palabras que no nos las inventamos nosotros. Y que la Biblia es inspiración divina. Estas palabras que usted ve aquí fueron inspiradas por Dios a santos hombres que, movidos por el Espíritu de Dios, escribieron, inspirados bajo el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Como cuando Juan estaba allá en la isla de Patmos, que Dios lo subió hasta el cielo y por ahí le dijo: escribe, estas palabras son fieles, oiga, y mentirosas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, lo que hay que creer aquí no es lo que dice él. No es lo que dice él, es lo que dice Dios. Por eso todos tenemos la Biblia, ¿cierto? Algunos ya no la traen, pero bueno, traen el santo celular. Bendito el Señor Jesús. Claro que todos vamos para allá, eso se sabe, el papel se va a acabar y todo esto se va a acabar. Pero mientras podamos traerla, traigámosla. Amén. Es que Dios tomó forma de hombre. Hay otros por ahí que cantan: es que dejaste el trono. Dios no dejó trono. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. No es que Dios se vino y dejó el cielo vacío, no. El mismo que estaba aquí también estaba allá. Amén. Entonces Dios lo que hizo fue tomar forma de siervo. Él no dejó el trono, porque es que Él vino como rey. Entonces, un rey sin trono, o Él no sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Entonces, ¿les parece increíble que el que hablaba en el Antiguo Testamento se hiciera carne o tomara forma de hombre? Y así se los digan. Mire, es que mire lo que dice la Biblia. Sí, es que yo sé que la Biblia lo dice, pero yo no lo creo. Así hay gente. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias trinitarias no lo creen? Bueno, porque es que para entender esto tiene que ser revelado de parte de Dios. Mientras ese rayito de luz no caiga en su mente, en su vida, usted no lo va a entender. Así que lo que Dios hizo en usted y en mí fue un milagrazo, hermano. ¿Ya no adoramos tres, sí o no? ¿O si adoran tres? Ay, Padre. Y dice la palabra del Señor, Filipenses 2:5. Mire, Filipenses 2:5. Pilas pues, que vamos a estudiar la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Tomó forma humana, sí o no? Y cuando uno no tiene el rayito de la revelación, la gente discute. Pero es que es imposible lo que usted está diciendo, pastor. Dios, el omnipotente, el que está en todas partes, tomó forma. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le parece que así es? Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amén. Gloria al Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma humana, tomando forma de carne. Amén. Demos alabanza al Señor. Entonces son dos. Entonces son tres. O el Dios que es espíritu tomó forma de carne. Claro. Pero ¿por qué usted lo entiende tan claro? Porque a usted ya le fue revelado. ¿Por qué? Porque, me disculpa que mencione tanto los trinitarios. ¿Por qué los trinitarios no lo creen? Hermano, porque esto sigue siendo un misterio. Esto es un misterio para ellos, pero para usted ya no es un misterio. Dejó de ser misterio. Ya es una realidad. Dios fue manifestado en carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Trinidad no existe. No existe. Ni en la Biblia, ni en la eternidad, ni en el cielo. Porque en el cielo, como decíamos la vez pasada, hay un trono. Y también dice, hay uno sentado. Alabanzas al Señor. El verbo hecho carne. La palabra hecha carne. Juan 1:14. Amén. Juan 1:14. ¿Y qué dice la escritura? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio, ¿cuál principio? En la creación. Cuando Dios creó todas las cosas. En el principio de todas las cosas. Cuando Dios, dice la Biblia, Dios que es espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cierto? Se movía sobre la faz de las aguas. Se movía el Espíritu de Dios. Vamos a mirarlo. Génesis 1, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la escritura? Amén. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Devuélvase un versículo, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿qué? Mire que no se movían tres. ¿Cuántos se movían? Se movía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Mire que dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Hágase el sol, y el sol se hizo. Dios dijo y fueron hechas todas las cosas. ¿Usted lo sigue creyendo así o no?
Dios dijo y fueron hechas todas las cosas. Y por la palabra, o sea, por el verbo, fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, dijo Dios y todas las cosas fueron hechas. Salmo 33, 6. Amén. Salmos 33, 6. Aleluya. Y se prepara Colosenses 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, versículo 15 al 17. Dice Salmo 33, 6. ¿Qué dice? Léalo, léalo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo y fueron creadas todas las cosas. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y usted ve, hermano, la diferencia que hay entre la creación y entre el hombre. Que Dios al hombre lo creó con sus propias manos. Hay una diferencia muy grande. Hizo una diferencia entre lo creado y usted. Entre todo lo creado y nosotros. Dios dijo y se hizo el sol. Dios dijo y se hizo la luna. Dios dijo y se hizo el mar. Dios dijo y se hizo las montañas. Dios dijo y se hizo todo. Pero al hombre lo hizo con sus manos. Qué diferencia tan grande, ¿cierto? Demos alabanza al Señor. Colosenses. Volvamos, Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios, mire, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo y fueron hechos todas las cosas. Ese Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Y el verso: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué linda la palabra, ¿cierto, hermano? En el principio la palabra prevalecía por encima de todo. Los principados, las potestades, los ángeles, todo tenía que estar sujeto a la palabra de Dios. Dios les daba orden y tenían que obedecer. Dios le daba orden al sol: quédate quieto, y el sol se quedaba quieto. Y tu luna: te quedas quieta, y te quedas quieta, y se quedó quieta. ¿Por qué? Por la palabra. Hombres, que el Señor por su palabra tiene todo el poder. Él dice y se hacen. Amén. Él puede decirle a usted en este momento, hermano: Martica, te quedas muda, y la deja muda. Y las cuerdas vocales tienen que obedecer. ¿O no es así? Bendito el Señor. Él dice y se hace. Él dice y se hace. Job capítulo 38, versículo 1 en adelante. Amén. Job capítulo 38. Job capítulo 38. Dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 38 de Job. Aleluya. ¿Está bueno o no? ¿Está bueno esto o no? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Capítulo 38. Mire, hablaba por su palabra a los patriarcas. Hablaba. Nunca se les manifestó sino a través de la palabra. Les decía y ellos tenían que obedecer. Oían una voz. Y ellos tenían que obedecer.
Y esa voz tenía que ser atendida. Y a esa voz tenía que ser obedecida. Entonces mire, Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar que se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas, dice el Señor. Mire, le puso límite al mar por su palabra. Él no tuvo que hacer muros de contención. No, el mar tiene que obedecer. Y hasta el día de hoy le obedece. Y todo lo creado le obedece a la palabra de Dios, hermano. Por eso dice el Señor: tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios. Gloria al Señor. Primera de Reyes capítulo 13 verso 1 al 6. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 1 al 6. Aleluya. Hablaba a los reyes por el poder de su palabra, ¿o no? Hablaba a los reyes por el poder de su palabra. Dice: y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Por la palabra. Por la palabra. Y usted sabe que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Los reyes tenían que obedecer a la palabra de Dios. Los profetas, cuando Dios les hablaba, tenían que obedecer. Y tenían, hermano, que apercibir al pueblo del mal que vendría por palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero el Dios de los cielos, ese Dios que hablaba por la palabra, ese Dios de los cielos que hablaba por la palabra, aleluya, se ha manifestado. Gloria al Señor. Él se ha manifestado de muchas maneras. Eso es lo que llamamos hoy teofanías, manifestaciones de Dios. Porque, hermano, suena fuertecito, pero es que Dios hace lo que le da la gana. ¿Quién le puede decir no haga? ¿Quién le puede decir deténgase? Bueno, Moisés, es cierto, se interpuso. Un hombre de Dios, lleno de la gloria de Dios, puede hacer incluso cambiar de parecer a Dios. Mire lo bonito que es el Señor, ¿cierto?
Mire, amigo, Dios se ha manifestado de muchas maneras en todos los tiempos, porque Él hace lo que quiere. Y usted no le va a decir no haga, no, Él hace. Y no porque yo le diga al Señor venga ya, Él va a venir. Yo sé que Él viene. Yo no sé por qué hay personas por ahí que les dais que por poner fecha. El Señor viene tal día, por ahí están diciendo que el Señor viene en este año. Que de hoy a 10 años viene el Señor. Padre Santo, ¿qué es eso? Falsas religiones, falsos profetas. A Dios nadie le pone fecha. Él viene cuando Él quiera. Y cuando ya Él lo tiene decidido, Él viene. Aleluya. A Moisés, en Éxodo capítulo 3, versos 5 al 6, dice la palabra del Señor que a Moisés se le manifestó a través de una zarza. Mira, un arbusto por allá, una zarza que no tiene vida. Dios se manifestó a través de una zarza y le habló a Moisés y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es, ¿cierto? Amén. Él hace lo que quiere. Oiga, Él hace lo que quiere. ¿Quién era Melquisedec? Era el mismo Cristo, era el mismo Dios, Rey de Salem. Gloria al Señor. Era Dios manifestado en carne. Era el mismo Cristo de este tiempo. Gloria al Señor Jesús. Hebreos habla de Él. Y mire las características de este rey, que claramente le muestran a usted que era el mismo Dios. Está en Hebreos 7:3. Vamos a leerlo. Hebreos 7:3. Dice la palabra del Señor. Aleluya. 7:3. Mire, sin padre. ¿Quién es ese? Ya, con eso le dijo todo. ¿Quién era Melquisedec? Un hombre sin padre. Entonces, ¿quién era? Era Dios. Con esa mera palabra ya le dijo todo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esa fue una manifestación de Dios. Para los que les parece increíble, imposible que Jesucristo sea el único Dios, Dios lo ha hecho. Y como les decía ahora, Él hace lo que quiere. Amén, iglesia. Dice, sin genealogía, o sea que era Dios. Era Dios. Que no tiene principio de días. Imagínense quién era Dios. A su nombre. A su nombre. Usted puede ver que a Job se le manifestó a través de un torbellino. Ya lo leímos. ¿Sí o no? Se le manifestó a través de un torbellino. Pero escuche, amigo, y escuche, hermano, la más grande manifestación que ha tenido Dios en todos los tiempos, hermano, desde el antiguo hasta el día de hoy, la más grande manifestación que Dios ha tenido es Jesucristo hombre. Es que ese Cristo no es cualquier personaje. Algunos le dicen es que es un buen profeta, es que fue un buen hombre, es que es el milagroso. Jesús es mucho más que eso. Y la más grande manifestación que Dios ha tenido en todos los tiempos es Jesucristo hombre. Desde entonces, ¿de qué otra manera se ha manifestado Dios? Por algo uno le dice que a mí se me apareció Dios. Mentiras del diablo, hombre. Y hay hermanos que le creen. No, es que en internet están diciendo que la muchacha es que vio a Dios. Y usted viene y me pregunta a mí que es falta de conocimiento, hermano. La más grande manifestación que Dios ha tenido en todos los tiempos es Jesucristo hombre.
Por eso hay que hacer la diferencia entre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Amén. Oiga, cójala pues, hermano. Que tenemos que hacer la diferencia entre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Jesucristo hombre nació de la Virgen, ¿o no? Pero Jesucristo Dios nace. No tiene principio ni tiene fin. Pero como hombre sí. Como humano sí. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Colosenses capítulo 2 versículo 9 y 10. Mire, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Dios manifestado en carne? ¿Quién es ese Dios que tomó forma humana? ¿Usted lo cree o no lo cree? Muy poquitos, amén. Oiga, ¿usted sí cree que Dios se manifestó en carne? Aleluya, gloria al Señor. En Él, en Cristo, oiga, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Todo lo que es Dios está en Cristo. No es una parte de Dios, no. No es el Dios Hijo, no. Jesucristo es el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 2:9 y leemos el 10 también. Listo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente. O sea, en ese cuerpo humano, en ese cuerpo de hombre, habita todo lo que es Dios. Toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Verso 10, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 10? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de toda la plenitud, todo lo que es Dios está en Cristo. Amén. Oiga, está en Cristo. Entonces, ¿quién es ese Cristo? Es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos, ¿o no? Hombre, ¿y cómo se equivocan aquellos trinitarios con nosotros? Es que nos dicen que los Jesús solos están incompletos. ¿A usted le han dicho eso, no? Lo ha escuchado en la radio. Los Jesús solos están incompletos. Pero la Biblia dice otra cosa: que en Cristo estamos completos. ¿Lo volvemos a leer o no? Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. ¿Qué dice? Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Verso 8, leámoslo hasta el verso 10. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? ¿De quién está hablando? De Cristo, de Cristo. Y mira el verso 10 que dice: y vosotros estáis completos. A nosotros no nos falta nada, estamos completos. Es que los Jesús solos están incompletos, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Tremendos, hermano. ¿Sabe qué más nos dicen? Nos dicen que no tenemos al Padre. Y la Biblia dice otra cosa. Escuche, Primera de Juan 2:23. Y leemos hasta el 25. Pilas pues, Primera de Juan 2:23 y lo leemos hasta el 25. ¿Qué dice? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre.
¿Cómo que no tenemos al Padre? Si es que estamos confesando a Jesucristo como el Dios único y verdadero. Y algo más, dice que el que tiene al Hijo, y al contrario para ellos, y el que niega al Hijo, no tienen al Padre. Entonces, ¿quiénes no tienen al Padre? Ellos no tienen al Padre. Nosotros sí lo tenemos. Nosotros lo tenemos. Lo que habéis oído desde el principio, permanezcan en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Porque es que Jesucristo, hombre, es Hijo y también es Padre. Gloria al Señor. ¿Habrá alguna duda? Oiga, ¿habrá alguna duda? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Es más, ese Cristo es la imagen del Dios invisible. Oiga, es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Aleluya. ¿Lo leemos todos? A ver, no se me duerman. Pilas pues, que después los coge un trinitario por ahí y los vuelve nada. Pastor, venga, ayúdeme, que aquí tengo un trinitario que me está diciendo que son 3. Y yo como que le estoy creyendo. Hay poder en Jesús. Pero es porque vienen las dominicales y se duerme. Para que no te durmas, léelo conmigo. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Querían ver a Jesucristo, listo. Dios manifestado y carro, ahí lo vieron. Querían ver a Dios, ahí está. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El que no se veía, se dejó ver a través de la imagen de Jesucristo. Qué palabra, ¿cierto? Romanos 9:5 dice que Él es la más grande manifestación de Dios. Dios se manifestó en carne. Y Jesucristo es la más grande manifestación de Dios que ha tenido en todos los tiempos. Fue más grande que la zarza. ¿Es así o no? Incluso hasta más grande que Melquisedec. Incluso hasta más grande que ese que se le manifestó a través de un torbellino. Y dice la palabra del Señor, aleluya. Mírelo. Léalo, ¿qué dice? ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Y quién es este Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Un aplauso, ¿no? Mira, hermano, 1 Timoteo 3:16. Lo indiscutible de Dios está en Cristo. Aquellos que les parece increíble. No es que son 3, no es que son 2. Pues la Biblia dice otra cosa. Y por eso así quieran torcer la Biblia, le puedan quitar una palabra y cambiársela por otra. Cambie pues toda la Biblia si es capaz. Porque uno de los propósitos de la Biblia por el cual fue escrita es mostrar al único Dios verdadero. Que te conozcan a quién. Que te conozcan a ti, el único. Y estuvimos hablando la semana pasada de único, ¿cierto? Al único Dios verdadero. Y entonces lo indiscutible de Dios está en Cristo. 1 Timoteo 3:16, ¿qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí lo escucha, hermano?
Dios fue manifestado en carne. Sí. Primera Timoteo 2:5 dice que Jesucristo hombre. Pero también la Biblia dice que Jesucristo como Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mire, en Cristo. Eso fue la obra divina de Dios. La obra milagrosa de Dios. En Cristo, mire hermano, en Cristo se reunieron las dos naturalezas de Dios. Se unió ahí la naturaleza divina y la naturaleza humana. Amén. Podemos decir claramente que Jesucristo es perfecto hombre y es Dios sobre todas las cosas. Porque como hombre se comportó como se comporta usted. ¿O no? Como hombre comía, Dios come. Dios no come. Pero como hombre tenía que comer, ¿o no? Era hombre. Era humano. Dios llora. Dios como Dios no llora, pero como hombre lloró. Claro. Usted ve a Jesús que unas veces se manifestaba como hombre y otras veces se manifestaba como Dios. ¿O no es así, iglesia? A su nombre. En él estaban esas dos naturalezas. 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Pilas pues. Amén. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire hermano, Dios no envió a nadie. Dios mismo vino. Solo que Jesucristo hombre se comportó como todo ser humano. Y era perfecto hombre. Porque nunca pecó. ¿O no es así? Nunca pecó. En él se reunió la naturaleza divina y la humana. Es por eso que como hombre, mire, como hombre, fue concebido por obra y gracia de ¿quién? Entonces Jesucristo es hijo de ¿quién? Si fueran dos. Bueno, si fueran tres. ¿Jesucristo es hijo de Dios o Jesucristo es hijo del Espíritu Santo? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Pero luego dice que es el hijo de Dios. Bueno, ¿es el hijo de Dios o él es hijo del Espíritu Santo? No le dé vueltas a eso, para que no se le atrofie el cerebro. No es que Jesucristo es hijo de Dios. Jesucristo no es hijo de Dios, porque por ahí se les mete uno, ¿cierto? Jesucristo fue hijo del Espíritu Santo. Si fueran tres. Entonces es hijo de ¿quién? Vamos a mirarlo. Amén. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Por qué Weimar es mi hijo? ¿Por qué Weimar es mi hijo? Porque fue engendrado. ¿Por quién? Bueno, entonces no es hijo de otro, es hijo de Jair, ¿cierto que sí? Entonces el Espíritu Santo María concibió por obra y gracia ¿a quién? Entonces es hijo del Espíritu Santo. Si fueran tres. Si fueran tres es hijo del Espíritu Santo. No es hijo de Dios. Pero no se le atrofie la mentecita, mi hermano. No se le atrofie la mentecita. El mismo Espíritu Santo es el mismo Dios. Amén. El mismo Espíritu Santo es el mismo Dios. Y pare de contar, ¿sí o no? ¿Qué dice? Y ahora concebirás en tu vientre y darás su luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Amén. Fue concebido como hombre. Nació.
¿Sí o no? Como Dios no muere, pero como hombre sí murió. Claro, al tercer día resucitó. ¿Es así o no? Entonces, como hombre nació, como Dios no muere. ¿Es así o no? Como hombre, Jesús comió. Como Dios come. ¿No? ¿Es así o no? Y ahí están los versículos. Lo que pasa es que se me hace un poquito más larguito esto. Como hombre lloró. Como Dios llora. Es más, como Dios es el consolador. Gloria al Señor. Como hombre durmió. Claro, cuando iban en la barca estaba en la popa durmiendo, ¿sí o no? Y ahí manifestó sus dos naturalezas, ¿o no? Como hombre estaba durmiendo, pero como Dios se levantó y le dijo al mar y le dijo al viento: deténgase. ¿Es así o no, iglesia? Amén. Gloria al Señor. A veces obraba como hombre y otras veces obraba como Dios. Por eso a muchos les parece raro que Dios se hubiera humillado a la condición de hombre. Dios volverse hombre, imposible. Dios no se va a humillar así. Y para que vea que se humilló. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8, ¿qué dice? Mire, volvamos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Por eso, hermanos, indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Amén. El verbo hecho carne habitó entre nosotros. ¿Es así o no? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso lo predijo Isaías en el capítulo 7, en el verso 14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cierto? Vamos a leerlo. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Oiga, y llamará su nombre Emanuel. ¿Y sabe dónde se confirmó esto? En San Mateo 1:23. Mire, ¿quién es ese Emanuel? ¿Quién es ese Emanuel? Mateo 1:23. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Un aplauso para él, hermano. Dios con nosotros, aleluya. Y Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Por eso no se asuste, hermano, cuando le pregunten si Él era Dios, entonces ¿por qué oraba? Y ahí el hermanito que no sabe qué contestar lo dejan chueco, lo dejan. ¿Sabe por qué oraba? Porque también era hombre. Y como hombre también oraba. Pero tan lindo, hermano. Como hombre oraba, pero como Dios contestaba la oración. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré, dice el Señor. Oiga, contesta la oración. Pero también oraba. Imagínese, porque Él como hombre oraba. No se asuste, hermano. Por eso le preguntan algunos a usted: entonces si Él es el Padre, ¿por qué decía perdónalos? Oraba al Padre diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él se comportó como todo ser humano en la tierra. A veces obraba como hombre y a veces obraba como Dios. Gloria al Señor Jesús. Oh, gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué decía si quieres pasa de mí esta copa?
o queriéndole decir a unos que mire que son dos. No. Y es que como ser humano, como hombre, también se sintió solo. Como hombre lloraba. Como hombre, ¿qué más? Comía, sentía dolor como usted y yo. Pero como Dios se levantaba de su sueño y reprendía al viento y al mar y le obedecían. ¿O no es así? El mismo que andaba sobre la faz de las aguas, una vez se le presentó a los discípulos, ¿o no? ¿Y cómo venía? Andando sobre las aguas. ¿A quién? ¿A quién vieron? A Jesús. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Porque Jesús obraba como hombre, pero también obraba como Dios. Por eso es un misterio para muchos, que solo lo entienden a los que Dios se los quiera revelar. En su oración intercesora Jesús decía: Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños, bebé. Sí, Padre, porque a ti te agradó. O sea que lo que hemos recibido nosotros es una tremenda revelación, una iluminación de parte de Dios. Entender quién es Jesús. Cuando hay miles de personas afuera diciendo que son tres, que son dos, Él es el Hijo, que es un buen hombre, pero que Él no es Dios. Y entender nosotros que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y creído en el mundo. Hermano, esa revelación nos la ha dado el Señor. Él nos ha mostrado su gloria. Aleluya. Por eso la omnipotencia es clara de Jesús, la omnipresencia es clara de Jesús y la omnisciencia es clara en Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:19. Gloria al Señor. 2 Corintios 5:19. Aleluya, dice la palabra del Señor. Mírelo. 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Verbo hecho carne. Ahí sentadito, ¿por qué no cierra sus ojos? Cierre sus ojos, ciérrelo. Y dele gracias a Dios porque su entendimiento fue iluminado. Oiga, su entendimiento fue iluminado. Pero cierre sus ojos. Y a usted le fue revelado que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ore ahí sentadito. Soberano Dios, Padre del cielo. Eterno y soberano Señor, te damos gracias, Jesús, por esta palabra que nos has regalado el día de hoy, porque nos has revelado, Señor, que no hay Dios como tú, Señor, que tu nombre es santo y lo has puesto sobre cada uno de nosotros, Jesús. Gracias por haber abierto nuestros ojos, Señor, y permitirnos conocerte, Señor, porque no nos los ha revelado sangre ni carne, sino tú que estás en los cielos, Jesús. Aleluya. Es Jesús el buen pastor, como él mismo lo dijo. Es el Padre, es el Hijo y es el Consolador. De la fe es el autor, el Cristo, el crucificado. Es el Mesías, el anhelado, el Salvador, el invisible, el perfecto, el invencible, el Maestro y el abogado. Es el balón de dolores, experimentado en quebranto. Es el bueno, es el santo y es Señor de señores. A él mirando entre las flores es la rosa de Sarón, que perfuma el corazón y cambia nuestro destino. Es la puerta
muerte es el camino y es la fuente de perdón. Es Jesucristo el primero, el más sublime en grandeza. De esta iglesia es la cabeza y el esposo el postrero. Hijo del hombre el cordero, es el Señor de la mies. El alfa y omega es buen samaritano. Es el justo nuestro hermano, el admirable y el juez del universo y sus leyes, y de todo es el creador. Es espíritu, es amor, es la luz y rey de reyes. Si admitimos que nos selle con su espíritu glorioso, viviremos llenos de gozo y nos libra de la muerte, porque es Él el ángel fuerte y el Dios misericordioso. Presentando al Señor estoy. En el principio era el verbo, es el profeta, es el siervo, el soberano, el gran yo soy. Es el mismo ayer y hoy y por toda la eternidad. Es la vida, es la verdad, es el postrero en él. Es Jehová, es Emanuel y pondrá fin a la maldad. Es el gran omnipotente, alábalo con tu boca. Es el apóstol, es la roca, el redentor, el omnisciente. Es él el omnipresente, es el hijo de David, el buen olivo, la vid, el maná, sol de justicia, y sin ninguna malicia anunciad su nombre. Es el lirio de los valles, el altísimo, el veraz, el príncipe de la paz. Predícalo y no desmayes, por ningún motivo calles. Si estás enfermo te sana, y como aquel cordón de grana Tajo Arad salvación, que alumbre hoy tu corazón la estrella del mañana. Es Jesucristo el consuelo, es el amado, el hermoso, es el dulce, el piadoso, que nos conduce hacia el cielo. Por eso con tanto celo de Él contamos esta historia, porque nos dio la victoria sobre el pecado horroroso. Él es todopoderoso, hermanos. Démosle a Él la gloria. Dios entró en el mundo como hijo. Dice en Isaías 9:6, el mismo se dio por mis pecados. Ahora yo comprendo que Jesús es Jehová. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios, el Padre y Jesús el mismo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque todavía sigues hablando a tu pueblo, Señor. Que te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria, imperio y potencia por los siglos de los siglos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Un aplauso fuerte para el gran yo soy. Aleluya. Dios manifestado en carne, Dios manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Un aplauso fuerte para Él. Aleluya, aleluya. Gracias por revelarnos la verdad. Gracias por mostrarnos la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y por eso es que Él derrama de su Espíritu. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Él es el verdadero Dios.
y la vida eterna. Gracias, Jesús. Que Dios los bendiga a todos.